En 3, 2, 1. Pim, ya está grabando. Bueno, me alegro. Mucha atención ahora con el riego, con la fertilización. No te pases porque a nosotros nos agarra mucho esta cuestión de que queremos que las flores crezcan y que crezcan. Y le echamos fértil y le hacemos mierda. Bueno, no, tranqui. ¿Y té de banana? Té de banana sí. Té de banana sí. Ahí estoy probando con buenos resultados. La espirulina no es barata, pero funciona. Melaza. Ahí les voy a dejar en la presentación de hoy. Les dejo unos links. Entre otros, el de Cultivo Loco, que es una página que realmente sigo porque ofrece muchas propuestas de fertilización con nutrientes orgánicos y naturales. Así que se las dejo, incluso deja un esquema, digamos, así como una agendita, que está buena. Yo esto creo que también se los dije, pero está bueno que se pongan una especie de papelógrafo, transparente o como lo quieran llamar, en el lugar donde cultivan y vayan anotando cuándo le pusieron el fértil. No nos acordamos, esto sí lo digo muchas veces, todas esas cosas que creemos que nos vamos a acordar, no nos acordamos porque nos parece que la referencia es unívoca. ¿Cómo no me voy a acordar si esto lo hice el día que? Y cuando pasaron 20 días, decís, ¿qué había pasado ese día? Yo me acuerdo que fue un día importante. Por lo menos a mí me pasa, chicas, ¿qué quieren que les diga? Así que se lo transmito como una debilidad en el cultivo, digamos, el poder recordar cuándo hicimos cada cosa. Y es importante saber cuándo lo hicimos para poder comparar cómo evolucionan y para no cagarla. Sobre todo esto que le decía a Raúl, que es bastante común en la flora, la sobrefertilización, no porque la planta tenga una sensibilidad mayor, que en general me parece que es menor, sino porque nos agarra una especie de desesperación porque crezcan los cogollos y le empezamos a echar todo lo que tenemos. Bueno, el tiempo que le lleva a la planta asimilar los nutrientes no es, algunos los asimilan en horas y otros los asimilan en semanas. Entonces, bueno, no desesperarse. Y si vamos a usar productos comprados, usarlos como los vende el fabricante. Y si no están comprados, chequearlos. Podemos chequearlos con una planta, podemos chequearlos con una planta que no sea una planta de marihuana. Podemos medirle algunas cosas como el pH y la electroconductividad. Pero chequearlo, si es un producto que estamos haciendo nosotros, un producto que estamos elaborando nosotros, está bueno poder chequearlo. Y una forma bastante práctica para mí de hacer eso también es sacarle una fotito, subirla a la nube y hacer las anotaciones. Le puse fértil. Ese es un recurso bastante rápido. En general tenemos el celular en la mano siempre. Entonces, bueno, pum, fotito, le saqué esta foto porque le puse un fértil nuevo, fecha. La foto aparte la tiene, o sea, realmente es rápido y está bueno. Bueno, en fin, nos falta Juli, pero vamos a empezar igual. Estamos terminando, chicos, este taller. Esta es la anteúltima clase, es esta, dice mi cronograma. O sea que después de esto terminó todo, ¿sí? Bien, ¿están contentos que van a terminar? ¿Sienten que aprendieron algo? No me salamen. Un montón, 100% aprendí. Buah. ¿Estás por fumarte uno? Chicos, yo estoy con muy poquito porrito acá, Así que se aceptan donaciones, pues, saludos caritativos. Hola, profe, le traje una manzanita. Vale por manzana. Porro vale por manzana. No hay ningún problema. Todavía estoy en el plan de gestionar un último encuentro, a lo mejor más largo y presencial, en Central. Les comenté a los chicos del otro grupo, pero me parece una buena idea. Pero también me parece importante que le peguen una mirada al material, digamos, para que no sea un picnic, para que sea una clase como de consulta. Me encanta el picnic después, pero métanle garra, ¿sí? Al material escrito y al material audiovisual que tienen ahí, para que así entonces hacemos una lista de preguntas, qué sé yo, y nos metemos bien en lo finito de las cosas del taller que les hayan quedado pendientes en la cabeza. Bueno, este PowerPoint que armé, no, así no es iniciar presentación, es acá, compartir presentación. Este PowerPoint que armé está particularmente desordenado.
pero no importa, lo vamos a ir ordenando a medida que lo vamos charlando. En realidad lo que traté fue de juntar algunas cuestiones más visuales. Acá hay cosas que ya charlamos muchísimo, como por ejemplo que la floración depende del fotoperíodo. Digamos, esto ya lo charlamos muchas veces, que una planta madura cuando tenga un ciclo lumínico de 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz va a empezar a florar, que las primeras manifestaciones de la floración son estos que se llaman preflor y que nos permiten ya reconocer el sexo de las plantas. A la derecha tenemos acá una preflor hembra que es fácilmente identificable porque tiene los pistilos. Realmente antes de la aparición de los pistilos, los otros elementos, digamos, estructuras de los órganos que tienen las plantas a veces son difíciles de diferenciar, sobre todo en plantas jóvenes. Pero una vez que aparecen los pistilos no nos queda ninguna duda, digamos, de que es una preflor hembra. Cuando aparecen los huevitos del macho, para mí la forma más clara de darnos cuenta es que no aparecen de a uno, sino que aparecen en ramilletes, digamos, ¿no? Aparecen así como 3, 4, 5, así, huevitos uno al lado del otro. Eso ya para mí ya me está diciendo que es un machito. Bueno, esto lo conocemos bien y después la flor va avanzando, la planta va avanzando por distintos estadios de la floración, ¿sí? En donde lo que va haciendo es producir más pistilos, los cogollos, digamos, ese aglomerado de flores a pétalas con pistilos que están ahí, se van compactando y a su vez la planta va produciendo un número mayor de órganos que se llaman tricomas, que son glándulas que tiene cubriendo toda su piel, ¿sí? O sea, toda la piel de la planta, toda la pared celular, toda la pared vegetal, no la pared celular, perdón, toda la pared vegetal de la planta, todo lo verde, todo lo que estamos viendo, está rodeado por una cantidad importante de estas prolongaciones, proyecciones, vamos a llamarlos, ¿no? A las tricodermas, que son pequeñas proyecciones, ¿no? Como si fueran pelitos vacíos que la planta va a llenar de resina. No todos los pistilos se van a llenar de resina, pero algunos en particular, que ahora los vamos a nombrar, tienen la capacidad y la característica de, sí, llenarse de resina y cargarse principalmente de cannabinoides y terpenos. Entonces, durante todo este proceso, la planta lo que va a hacer compactar los cogollos, o sea, llenarse en todo el espacio internudal de cogollos y aumentar la producción de estas glándulas que se llaman tricomas y llenar estos tricomas de cannabinoides. Antes de que esto ocurra, y me olvidé de mencionarlo, pero es bastante importante, en la etapa de la prefloración y desde que la planta cambia el fotoperíodo hasta que empiezan a salir los primeros pistilos, que es justamente lo que llamamos propiamente la etapa de prefloración, nos vamos a encontrar con un estiramiento medio, digamos, brusco de la planta, como un adolescente cuando empieza a crecer. ¿Vieron los chicos que un día así, se tiene 10 centímetros más y tenés que ir a comprarle pantalones porque los tiene de bermuda? Bueno, así. Esa etapa de la prefloración, digamos, se llama stretching. Creo que no lo puse acá el nombre en la presentación, no, podría haberlo puesto. Las plantas van a aumentar mucho de tamaño, ¿sí? En el video que mostró Raúl, eso se ve. Fíjense, fíjate vos, Raúl, y fíjate si lo podés filmar también para compartirlo, que la distancia entre nudos de los primeros nuditos, de los que están más abajo, es más corta que la distancia entre nudos de el último tramo. Voy a ver si lo veo en el video y se los puedo compartir. A ver.
eso tiene que ver con que la planta sale como loca a crecer, digamos, ¿no? En búsqueda de alcanzar el mayor porte posible para su... Acá está, miren, acá se ve el estiramiento. Ahora voy a ver si los puedo compartir. La planta se prepara, digamos, para este momento de la floración, y entonces aumenta mucho su altura y su volumen. Y esto hay que considerarlo mucho en un interior, porque si nosotros tenemos una planta índica de 30, 40 centímetros, puede ser que se vaya a los 50, 60 centímetros. Pero si tenemos una planta muy sativa de 30, 40 centímetros, puede pasar el metro. Entonces la planta nos va a tocar las luces, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema que lo podemos resolver mediante un doblado o subiendo las luces. Estás muteada, Romy. No sé si vas a decir algo. O podando. O podando, pero antes de la floración. Porque en floración, la poda en floración, es muy buena la acotación, porque la poda en floración, en las ramitas bajas, me va a generar mayor flujo de nutrientes hacia las ramas altas. Pero en las ramas altas yo tengo mucha concentración hormonal. Entonces si corto, voy a disminuir la concentración hormonal y no voy a volver a alcanzar ese nivel de productividad, ese nivel de irrigación sobre el resto de las plantas. Van a ver que cuando las plantas empiezan a pegar este estirón, también se ensanchan los tallos, o sea, la planta se prepara para todo el proceso de floración. Si yo corto eso, digamos, voy a sacar una parte importante de las hormonas que tiene la planta, digamos, alrededor, ahí nutriendo la planta en sí, ¿no? Así que podar no es una buena alternativa cuando ya estamos en flora en los tallos más arriba. Sí, los doblados, Los doblados sí traen buenas, ¿cómo se llama? Buenos efectos sobre la planta, pero no la poda. A ver, voy a ir un poquito antes acá, voy a agrandar esto. ¿Están viendo acá la plantita? Díganme que sí porque no los veo, o que no, pero háblenme. Sí. Perfecto, ahí va. Atención, porque ahí al toque. Fíjense esta distancia que hay entre este nudo y esto, y traten de ver la planta para abajo. Miren abajo, miren los nuditos abajo. ¿Los vieron? Otra vez. Ese es el estiramiento que pegó la planta cuando empezó a reconocer el fotoperiodo. ¡Pum! Pero eso lo hizo en una noche. Ajá. En una noche estiroso. Sí, se pega en ese estironazo. Por eso les digo, atención con esos estirones, porque primero son una demostración de que la planta está arrancando su floración, y segundo, si la voy a meter en un interior, meterle luz, porque obviamente lo hace buscando intensidad lumínica, y considerar a qué tamaño final va a llegar la planta, ¿sí? O sea, esas cosas no podemos perderlas de vista. Vos, Raúl, que aparte tenés la planta en una maceta chica, una consideración más que tenemos que hacer, que seguramente se los voy a repetir al final, es que las puntas crecen más cuando están verticales. Así que posiblemente tengas que hacer algo para apuntalar ese cogollo y que quede. Voy a activar la cámara porque veo que me están mirando con cara y... Digo sostener los cogollos porque cuando los cogollos están caídos no irriga de la misma manera los nutrientes, ¿no?, de la planta. Entonces, ¿y con qué lo ato? Y con algo al techo, un hilito al techo, lo que sea al techo. Pero es probable que te pase porque vos tenés una planta medio chiquita, en una maceta medio chiquita, así que vos la vas a dar de comer, la planta va a crecer y a lo mejor necesita algo que la sostenga, ¿sí? Igual que con una calabaza o con el tomate, digamos, ¿sí? O sea, lo sostenemos de alguna manera, al techo seguramente. Sí. Y si no, un palito y al palito, alguna cosa así. Bueno, sigamos por acá entonces, voy a seguir con la presentación. Bueno, entonces les decía que esa instancia de crecimiento así abrupto que coincide también con el inicio de la floración,
También es un momento en el que tenemos que considerar mucho el abonado con nutrientes y todavía con nitrógeno, porque en esta etapa de la prefloración, que la planta está creciendo con tanta demanda, tiene mucha demanda de nitrógeno. Entonces, antes de suprimir, digamos, la alimentación propia de vegetativo, la voy a continuar hasta que esta etapa, digamos, ya está terminada y ya empiezo a ver estos pistilos en el tallo. Eso daría el inicio a la floración propiamente dicha. Bueno, acá les dejo estas bananitas del horror. Ya saben qué hacer cuando ellas aparecen. Esperemos siempre verlas antes. A veces las vemos combinadas con flores hembra. Estas son flores macho y bueno, ya lo dijimos muchas veces lo que va a pasar con ellas, así que no quiero agregar nada así morboso. Bueno, esta diapo no aporta nada, solamente la pasé y la dejo para que la tengan por ahí. Una hermosa planta de marihuana en exterior, muy linda, ¿sí? Acá vemos los espacios entre un cogollo y otro. Esto es más común que pase que esas fotos hermosas en las que vemos que está todo compactado, sobre todo en exterior, sobre todo en invierno. No es lo que va a pasar en esta última etapa de floración, esperemos, pero quienes floraron o tuvieron plantas hasta cortaron recientemente, seguramente se encontraron con cogollos más distanciados uno de los otros, ¿no? O sea, no esa cosa compacta de las revistas. Bien. Y acá la idea es hacer un acercamiento a cada uno de los de las estructuras que tiene una planta de marihuana en su instancia de floración. Si hay alguno que alguna vez no... ¿Hay alguno acá que alguna vez no haya visto una planta en plena flora? Vane, ¿vos ya tuviste plantas antes? Vane está sin micrófono y tiene que escribirnos, así que vamos a... Ahí está, sí. Sí, es que ya las tuviste, perfecto. Entonces no les estoy descubriendo demasiado con esta foto, salvo que, bueno, que es para la envidia el cogollo, pero bueno, es un cogollo de fotografía de revistas, está muy bien, todos queremos llegar a este cogollo y podemos llegar a este cogollo. Acá nos encontramos con los cálices, que son esos huevitos en donde tienen la función del ovario de la planta y es donde van a salir los pistilos y también donde se van a formar las semillas en el caso de que la planta se polinice. Así que los vamos a observar. Los vamos a observar primero para saber si el estado nutricional que tiene la planta está bien, porque a veces nosotros vemos que los pistilos que salen de ahí salen medio amarillitos o no alcanzan a desarrollarse. Bueno, seguramente esa planta no está recibiendo una buena alimentación, por eso esos cálices no engordan, no se llenan y no dan lugar después a que salgan de ahí pistilos también vigorosos. Vamos a observarlos también para saber que no hubo una polinización ni propia de la planta ni externa, ¿no? A veces, como hablábamos al principio, puede ocurrir que la planta se autopolinice por producción de flores macho o porque recibió otra planta y nos vamos a dar cuenta porque esos cálices van a empezar a dar lugar a la formación de semilla y lo vamos a ver, va a aparecer, qué sé yo, ¿vieron? El logo de Viejas Locas. Paren que voy a buscar uno porque siempre que me encuentro, bueno, a ver si lo encuentro acá, esto, así, se ve exactamente igual que, estoy compartiendo toda la pantalla, así que lo están viendo acá. Se ve exactamente así, digamos, la semilla saliendo como este ojo de acá adentro, y se lo puede ver. No se ve nada. ¿No se ve nada? Ay, qué maldito bastardo. Esperen que entonces dejo de compartir acá. Ay, este mouse. La profe también necesita un mouse. A ver, vamos a compartir acá. Este es mejor. Acá.
¿sí? Se lo ve así, las hojitas y ese cáliz se va abriendo y va dejando ahí donde se ve el ojo, va dejando entrever la semilla que está adentro. No hay mucho lugar para dudar de si la planta está polinizada o no está polinizada. Se empieza a ver que el cáliz se engorda y se empieza a ver la formación de la semilla ahí adentro. No hay mucha vuelta que darle a eso. Y no hay demasiado tampoco que hacer, ¿sí? Porque ahí la planta va cerrando su proceso. Capaz que se pueden sacar si no son muchas. Insistir con buenos fertilizantes para que la planta prolongue su estadio de floración. Puede servir bajar un poquito las horas de luz y bajar la temperatura a la noche. Esas cositas son buenos indicadores para que la planta flore. Pero si ya recibió la información de la polinización, es medio difícil pararlo. Dependerá también de cómo está de tomada la planta. Digo, si es de una, por ejemplo, de una autopolinización por una flor hermafrodita, posiblemente tenga 2 o 3 ramitas afectadas, ¿sí? Si le agarró el macho de la planta de al lado, posiblemente esté toda tomada por semillitas. Una vez que ese proceso esté iniciado, es bastante difícil de interrumpirlo. Y la otra razón por la cual voy a observar los cálices, o por lo menos la que yo adopto, es que para mí el cáliz es el mejor indicador del momento del corte. No solamente porque los tricomas que están alrededor del cáliz son tricomas muy voluminosos, en donde se puede ver, no a simple vista, pero ya con una lupita ya se pueden ver el estado de los tricomas, sino porque de la forma en la que madura el cáliz, digamos que primero, a ver cómo acá, primero larga los pistilitos, ¿no? Bien, después los cálices empiezan a proliferar, ¿sí? Se van poniendo por aquí, alrededor de cada cogollito de eso se va llenando de cálices, que también se van abriendo. Y también, Pau, sí, no te interrumpa, sí. pero veo solo el logo de Viejas Locas. Uy, qué pesado que es esto, tenés razón. Tengo que poner acá, Perdón. compartir esta pestaña. Muy bien, gracias, muchas gracias. Es difícil hacer esto de acordarse de cambiar de pestaña. Igual sigo pensando que hay cosas que son más fáciles de explicar con toda la visualidad disponible y la virtualidad que si estuviéramos en un aula, por ejemplo. Así que bueno, nada, gracias por avisar. Bueno, lo que decía es, primero vamos a ver los cálices formarse al costado del tallo y largar unos pistilitos, pero después vamos a empezar a ver cómo alrededor de estas florcitas, de estos precogollos que se están armando acá, se van llenando de cálices que también van largando unos pistilitos, que también van aumentando de volumen. Digamos, el proceso natural sería ese, más cálices, más pistilos, más volumen de los cálices. Ahora, si yo en algún momento veo que la cosa está como detenida, ¿sí? Que los cálices, por ejemplo, no maduran, sino que maduran pero no se abren correctamente, o que largan pistilitos y los largan medio amarillitos, o que está toda llena de cálices y ya no crecen más, no se desarrollan más. Bueno, estoy hablando de distintos estadios de la planta y de cómo está respondiendo. Si yo estoy sobre el final de la floración, me voy a encontrar con que efectivamente esos cálices ya empiezan están todos abiertos, no quiero decir empiezan a amarillarse, porque ya sí empezaron a amarillarse porque probablemente me recontrapasé. Pero lo que voy a ver es que ya están todos abiertos los cálices, que ya tomaron buen tamaño y que están muy llenos de tricomas, ¿sí? En una instancia anterior, en el medio de la floración, lo más probable es que yo vea muchos cálices chiquitos, algunos por abrirse y otros abiertos, y todos con pistilos blancos, ¿sí? Si yo en una etapa intermedia de la floración veo que los pistilos que está largando son marrones, bueno, voy a tener que ponerme a observar,
si tuve un problema en la fertilización, si estuve, por ejemplo, haciendo fertilización foliar, si tuve un problema medioambiental, o si me pasé con el riego, o si estoy muy cerca de la luz. O sea, tengo que mirar ahí. Y la información que me da el cáliz es para mí bastante certera, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y lo otro que tengo que decirles es que también es un proceso al que le van a ir ganando maña a medida que vayan cultivando. Para mí no hay una regla así muy exacta. Yo voy viendo los cálices y también los voy viendo de acuerdo a las condiciones de cultivo y cómo viene la planta para ver, bueno, esta planta todavía le falta porque todavía veo un montón de cálices chiquitos y cerrados. No, esta planta le voy a poner más fértil porque los cálices hace una semana que tiene esto más o menos así y no se resuelve. Boom, le voy a echar un bombazo a ver qué pasa. Los cálices sí, los pistilos están amarillos. Bueno, ¿qué pasó? Regué, llovió, se me pasó la mano con el fertilizante. O sea, acá hay mucha información. Y bueno, y observación permanente, ¿no? Esto no lo dice, pero el cultivo, sobre todo en esta instancia, requiere de mucha observación, de abrir los cogollos y ver que no solamente el estado de los cálices, sino que no se nos estén metiendo honguitos y ese tipo de cosas, ¿no? Es una etapa corta respecto de todo lo que vino antes de la planta. Es una etapa sobre la que podemos hacer muy poco si tenemos problemas. No podemos usar muchos fertilizantes porque los fertilizantes, los organofosforados, no se les va a ir el olor, y los fertilizantes, digamos, agroecológicos, nos van a dar respuestas limitadas a esta altura. Entonces, bueno, el estado en el cual empieza la floración y la observación permanente son condiciones sine qua non para que esto funcione bien. Bueno, también voy a ver esto, ¿no? Voy a ver los pistilos, voy a ver cómo avanzan. Para mí el estado de los pistilos es un poco más sensible a las condiciones de cultivo. Por ejemplo, como les decía, si yo hice un fertirriego y pulvericé, puede ser que los pistilos se me pongan oscuros por el fertilizante que usé y no porque haya cumplido su ciclo la planta, ni mucho menos, ¿sí? Por el otro lado, los pistilos son muy sensibles a las variaciones de pH y de salinidad de la planta. Entonces, cuando riego, hago un riego foliar, los pistilos pueden hacerse mierda fácilmente. Y posiblemente les pase si uso muchos químicos, digamos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los tricomas, a los cuales les dedico un puntito particular. Y después tenemos estas hojitas chiquititas que se hacen alrededor de la planta, que se llaman, algunos lo llaman hojas dulces, hay otros nombres para estas hojitas, que son hojas súper resinosas, que de ninguna manera vamos a descartar. Y que también se van llenando de resina. Yo no descarto en realidad ninguna hoja. De las hojas ventilador, abanico, tampoco las tiro, salvo que, bueno, o que se hayan puesto feas o que realmente me estén tapando una parte muy importante de cultivo. Pero en general no se las saco. Bueno, hasta acá vamos bien, chicos. ¿Se entendió todo? ¿Sí? Esto no tiene demasiado misterio. Bien, acá más o menos en esta diapo resumo las mismas estructuras que hablábamos antes: los tricomas, los cálices y las hojitas chiquititas que están alrededor del cogollo, ¿no? Bueno, de los tricomas se habla un montón. Y yo me di cuenta que sabía muy poco, de hecho. Así que un poco aproveché para desasnarme yo también. Y les dejo acá algo de material más teórico por si les interesa fijarse ahí y consultarlo. Pero está bueno tener en cuenta que si miramos con una lupa la superficie de la planta, nos vamos a encontrar con tricomas de distintos tipos y en toda la planta, ¿sí? No solamente alrededor de la flor. Los tricomas cumplen una función bastante específica
como repelentes, ¿sí? de las plagas, y esa es una función que también cumplen los terpenos, que van llenándose, metiéndose adentro de los tricomas. Hay varios tipos de tricomas, ahí puse 3, pero en realidad son bastante más porque estos 3 se dividen bastantes, algunos generan resina, otros no. En fin, a nosotros los que nos interesan, los que nos dan información, son estos, ¿sí? Que se llaman pendulados o glandulares sebáceos, tienen varios nombres, pero la característica de estos pititos es que se llenan de sustancia, digamos, son sustancias muy ricas en cannabinoides y en terpenos, y lo que vamos a ir viendo es cómo se van completando, digamos, cómo se van llenando de esa resina, y a medida que se van llenando va cambiando la transparencia que van teniendo y va cambiando también el color que va teniendo. Bueno, acá les dejo algo de las funciones de los tricomas, y algo que no dice acá pero que podría agregar acá es que nosotras nos vamos a ocupar bastante del desarrollo de los tricomas con la alimentación de las plantas, fundamental. Las plantas que en general tienen una mala alimentación van a tener menos producción de resina, menos producción de terpenos, menos olor, principalmente vamos a verla más empobrecida toda la floración. Y algo que podemos hacer y que conviene hacer durante el proceso de floración para aumentar la producción de tricomas es agregarle tricodermas. Las tricodermas son como las micorrizas, un conjunto de microorganismos que ayudan a la absorción de nutrientes y a la producción de cannabinoides y terpenos. ¿Cómo? Digo, le echan plena flora. Sí. Yo tricodermas empiezo a echarle antes, en el riego anterior, a cambiarle el fotoperiodo. Micorrizas y tricodermas. En el riego anterior a que le voy a cambiar el fotoperiodo, ponele una semana después del trasplante, ahí le empiezo a poner tricodermas. Yo estoy usando estas que venden los chicos de Rosario Grow, se pueden probar otras, hay de Namaste, hay distintos tipos de tricodermas. El coco es un sustrato que tiene tricodermas naturales. Pocas cosas observé tan claras como cultivar con tricoderma y cultivar sin tricodermas. O sea, con tricodermas la cosa compacta total y absolutamente de otra manera. No es una cosa muy cara y acompaña toda la etapa de floración, no le aporta ni gusto ni nada, son honguitos, le ponen una tapita, o sea que no tiene mucho sentido ponerla después de los 20 días 20 días antes de cortar, porque no va a hacer efecto. Ustedes imagínense que estos son microorganismos que llegan, se instalan, se empiezan a desarrollar, después ahí empiezan a interactuar propiamente con la planta. Entonces, en menos de 20 días, eso al pedo se lo pongo si tengo 20 días. Pero desde que inicio le puedo hacer 1 o 2 riegos y ponerle tricodermas. Y realmente para mí los resultados son notables. Qué raro Juli, me preocupa esta chica. Bien. Wow, tengo una consulta. Sí, dale. Al pedo tengo micrófono, ahora molesto cada rato. ¿Las micorrizas las uso solo en vegetativo o también las sigo usando en floración? Sí, yo las uso todo el periodo, las micorrizas. A lo mejor en floración le doy un poco menos de bola, ¿viste? O sea, si en vegetativo le ponele cada 6 riegos le debo poner, más o menos, ¿sí? Porque también ahí tiene que ver con que yo pongo las micorrizas en el segundo riego después del trasplante. Entonces, bueno, a eso me fijo. Algunas plantas les toca en algún momento y otras plantas les toca en otro, digamos, ¿sí? Pero después, durante el vegetativo, cada 3 semanas más o menos vuelvo a echar micorrizas, ¿sí? Y durante la floración a lo mejor echo
a la semana de haber hecho el trasplante, que todavía no está florando, y durante los primeros riegos con el cambio de fotoperíodo, y si me da una vez más, digamos. Ok. En Sí. general, el punto es de la cosecha hacia acá, digamos. En general, yo todo mi cultivo lo pienso así. De la cosecha hacia acá, o sea, 20 días antes, 30 días antes, no tiene sentido poner ningún tipo de estos microorganismos porque no va a funcionar. 15, Ok. 20 días antes tampoco voy a echar cosas que le puedan llegar a dejar gusto u olor a la planta. Tampoco voy a hacer un riego foliar, o sea, tampoco voy a hacer algo que exponga el cogollo que ya está terminando, ¿sí? De hecho, los últimos 20 días casi no pongo nada, salvo que vea que la planta le falta un bombazo de algo. Bueno, ahí va, bombazo, pumba, cruzo los dedos, ojalá reaccione con el bombazo, ¿no? Pero me parece que la forma más esquemática y, digamos, gráfica de ver el cultivo es pensar el momento de la cosecha, teniendo en cuenta más o menos cuánto tiempo puede estar la planta florando, 8 semanas, 10 semanas, 13 semanas, bueno, dependerá de la genética, de las condiciones de cultivo, si es interior, exterior, etcétera. Me pongo ese punto como tope y voy para atrás viendo qué es lo que va pasando. Bueno, Gracias. no. Bueno, ahora sí vamos a charlar un poquito. La otra vuelta hablamos en forma general de qué condiciones tenía que tener un cultivo de interior, más específicamente el interior en donde vamos a hacer el cultivo. Para el vegetativo, la verdad es que una vez que pusimos la lamparita y un 20, ya estamos. La planta va a ir mejor, va a ir peor, pero ya estamos. O sea, no necesitamos de grandes requerimientos, incluso si nos quedamos un poco chiques con los requerimientos, siempre tenemos la posibilidad de sacar la planta afuera a que tome un poquito del aire que adentro no le pusimos dar. Eso en el vegetativo funciona bastante bien. En el interior, no. De hecho, lo primero que tendríamos que decir antes de empezar a hablar del cultivo en interior de la vegetación es que si hay algo que para el cultivo interior y para todo el cultivo interior debemos evitar es la función mixta. Hoy adentro, mañana afuera. Ese tipo de cosas. Primero porque humanamente nos damos cuenta que la mayor parte de las veces no tenemos la regularidad que tenemos que tener. Y segundo, y particularmente con el indoor en floración, hacer esto nos trae el riesgo de las plagas, ¿sí? Entonces, si estamos haciendo una floración en interior, sacar las plantas y entrarlas nos va a traer como consecuencia muy probablemente que vamos a migrar plagas, que a las plagas, a muchas, les gusta mucho el ambiente del interior, ¿sí? Porque es un ambiente que tiene una humedad relativa bastante baja, pero una muy buena temperatura, ¿sí? Entonces a las plagas, más que en el interior, ¿qué hacemos? Juntamos las plantas para que nos rinda la luz. Bueno, entonces las plagas que no se movilizan mucho, bueno, ahora pueden ir de una hojita a la otra. En un exterior tenemos las macetas más separadas, es difícil que una plaga pase, digamos, algo que vuele, pero de las que caminan, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, las hormigas, pase de una a la otra, ¿sí? En maceta. Pero en el interior, que aparte tendemos a meter las plantitas unas pegaditas al lado de la otra, es más probable que las plagas se muden de una planta a la otra. Y en el interior, una plaga en 2 días la tenemos a un estado de incontrolable ya, ¿no? No la pudimos controlar, no, se meten ahí, es muy difícil controlarlas ahí adentro. Entonces, lo primero que tenemos que pensar para el diseño de un indoor es que las plantas van a estar ahí todo el tiempo, de día y de noche. Es su habitación y no se tienen que mover de ahí. Eso sería lo ideal a la hora de diseñar un indoor de floración. Bien. Y después, bueno, acá hay una listita de cosas que tenemos que pensar. Vamos a pensar en el espectro lumínico, que no es el mismo para el vegetativo que para la floración. El espectro lumínico es lo que conocemos como las distintas coloraciones que tiene la luz
en función de su energía, ¿sí? Por eso hay algunas luces que son más amarillas, rojas, y hay otras luces que son más azules, verde, violeta, ¿sí? Eso tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la energía que está alargando la luz. Cuanto más azul es esa luz, más energético es, y cuanto más amarillo, menos energético es. Por eso larga tanto calor, ¿no? Porque toda esa energía se va principalmente en forma de calor. En vegetativo vamos a ver unas iluminaciones que tienden más bien al azul verdoso, y en el interior de floración vamos a preferir luces que tienden más al amarillo rojizo, ¿sí? Tiene que ver esto se lo dejo acá bastante bien explicadito, que tiene que ver justamente con la coloración de la luz, ¿no? Acá dice, en el vegetativo nos vamos a encontrar con luz básicamente azul, de 450 a 500 nanómetros. Esta es una medida de la energía que tiene, en realidad de la longitud de onda. Cuanto más chica es la longitud de onda, mayor es la energía de la luz, ¿sí? Esto es porque, se los voy a explicar porque así esto tiene que ver con la clase de fotografía que doy. Pero es importante, miren, fíjense, tengo, no sé si los voy a buscar, si los tengo acá en los mensajes de WhatsApp, una compañera que está cultivando, que puso sodio toda la floración, y las plantas no están creciendo, porque en ese espectro no tienen la energía que necesitan, ¿sí? La luz, digamos, se divide en su espectro por la energía que tiene la emisión, ¿sí? Cuando tienen mucha energía, como les decía, son las ultravioletas, las azules, que tienen una frecuencia alta y una longitud de onda cortita, o sea, hacen esto así muchas veces, bueno, tienen mucha energía y largan luz azul. Cuando en la otra punta del espectro, voy a ver si puedo buscar acá un dibujito, en la otra punta del espectro lumínico está el rojo. Las ondas de luz infrarrojas y rojas son ondas de luz más aplanadas, ¿sí? Estas ondas de luz tienen menos energía, también se desvían menos, ¿sí? Y largan más calor. Entonces, cuanto más chiquita es la longitud de onda, más alta es la energía, y cuanto más larga es la longitud de onda, más baja es la energía. Vamos a buscar luces de poca energía, que tienen mucha emisión calórica y tienen poca energía y están ubicadas dentro del espectro lumínico entre el amarillo y el rojo para la floración. A ver si puedo tener acá un dibujito con todo el espectro lumínico, alguno que esté lindo. Acá, por ejemplo. Vamos a compartir esta pestaña. Acá está el espectro lumínico. Fíjense, este es el espectro lumínico visible, ¿sí? Después están los ultravioletas y los infrarrojos. Esos no los veo, pero forman parte del espectro de la luz. O sea, esas ondas están en la luz. Fíjense, acá va bajando la longitud de onda, ¿sí? ¿Sí? Por eso usan la palabra full spectrum en los LED. Sí, es la razón por la cual se usa la palabra full spectrum, porque los LED antes venían con menos espectro, digamos. Ahora el espectro es más amplio y se usan full spectrum. Entonces vas a ver que tienen luces azulcitas y luces rojitas, etcétera. Sí, bueno, acá fíjense que arriba, vamos a ver si lo podemos abrir todo. A ver, acá, ahí está. Fíjense, estas onditas son más cerraditas y estas onditas más alargaditas. Estas tienen menos energía, estas tienen más energía, ¿sí? Estas liberan más calor, estas emiten menos calor. Por eso estas se llaman luces frías y estas se llaman luces cálidas, ¿sí? Bien. Y hay ahora no me acuerdo cómo se define, pero hay una medida del rango lumínico que es óptimo para la fotosíntesis. Tiene un nombre eso, digamos que sería el rango lumínico en el cual la planta hace mejor la fotosíntesis,
Y bueno, a partir de ese estudio del rango lumínico es que podemos decir que las plantas van a florar mejor cuando estemos en un rango lumínico entre los 550 y los 700 nanómetros, y va a vegetar mejor cuando estemos en un rango lumínico entre los 400 y los 550 nanómetros, más o menos, ¿sí? Mirando el dibujito lo digo, no mirando la tabla, pero ahí está, sí, más o menos por ahí, ¿no? Bueno, esta información, no la del espectro de luz, pero sí la que les voy a decir ahora, es información que suele estar en la cajita de la lámpara, ¿sí? Y me refiero al color de la luz, ¿sí? El color de la luz también se puede medir, y en nuestro caso la medimos en grados Kelvin. A lo mejor alguno que haga algo vinculado con el diseño o algo así, alguna vez también lo haya tenido que regular en su monitor, porque los monitores justamente lo que hacemos para cambiarles la tonalidad, justamente lo que hacemos es cambiarle la temperatura del color. Y bueno, nada, como les decía, es un dato que aparece en la lamparita en general, la cantidad de grados Kelvin que es conveniente para cada... En realidad, en la lamparita aparece los grados Kelvin que produce, digamos, ese color, ¿no? El color. Con mayor temperatura voy a tener una iluminación más azulada, y estamos acá. Con mayor temperatura vamos a tener una iluminación más azulada, y con menor temperatura Kelvin vamos a tener una iluminación más cálida, más amarilla, más roja, más naranja, ¿sí? Otra cosa que va a cambiar entre un indoor de vegetación y un indoor de floración van a ser la cantidad de lúmenes. Esta también es información de la lamparita, ¿sí? En la lamparita esto aparece siempre. A veces los grados Kelvin dicen fría o caliente y nada más, y no informan la cantidad de grados. Pero los lúmenes sí son información de la lamparita, y los lúmenes es cuánta energía lumínica produce la planta, ¿sí? O sea, cuántos de esos bichitos que salen de la luz y la transmiten y la propagan por el medio ambiente, cuántos de esos produce la planta, ¿sí? Vamos a tener que, para vegetación, vamos a necesitar casi la mitad de lúmenes que para floración, ¿tá? Nosotros con, ¿cuánto dice ahí? 30.000 lúmenes estamos bien. Este es el número que tendríamos que considerar a la hora de sacar las cuentas del tipo de lámpara que vamos a poner. 30.000 lúmenes por metro cuadrado para la flora, para el vegetativo, y 60.000 hasta 70.000 lúmenes por metro cuadrado para la floración. Este es dato que aparece en las lamparitas, ¿eh? Miren que yo por acá tengo justamente la foto de una lamparita que la voy a buscar. ¿Dónde está? Acá. A ver, vamos a agrandar esto, a ver si acá lo dice. ¿No me querés agrandar esto? Ahí va, a ver. Miren, a ver si lo dice. No lo veo acá. Lo debe decir acá donde está tapado. Bueno, se los voy a buscar. Pero es información del vendedor. Bien, con ese dato nosotros vamos a sacar estos otros datos que tenemos acá. Fíjense, tengo que agregar un título. Bien, acá les dejo una referencia de cuánto cubre una lámpara, que ese es otro problema. Yo hago un indoor de 3 metros por 3 metros y le pongo una lamparita así, no me sirve, ¿sí? O sea, hay una relación entre la superficie, la cantidad de lúmenes por metros cuadrados y la lamparita, ¿sí? En el vegetativo más o menos zafo, porque aparte si me falta le puedo poner un poco de luz del día, qué sé yo. Pero en la floración no. Y es muy importante, como les decía, que el cuarto de floración sea un cuarto cerrado, en donde no haya intercambio con el medio ambiente, ni de luz, ni de nada, ¿sí? Que lo único que tiene que pasar por ahí es entrar y salir aire, nada más.
Bueno, vemos acá que primero esta iluminación HPS es la lámpara de sodio, ¿sí? Acá da una relación. 250 vatios tira 150 gramos por metro cuadrado. Esta medida siempre es por metro cuadrado, ¿no? Lo tira como para el área de cultivo. Ahí está, como un rendimiento esperado. Y un área de cultivo de 80 por 80. O sea, con un sodio de 250 vamos bien con 80 por 80. Estamos bien. Con un sodio de 400 cubrimos 1 metro por 1 metro. Fíjense las distancias también que están poniendo de las puntas de las plantas, que eso tiene que ver con la cantidad de lúmenes que irradia esa lámpara. Y con 600 vatios, ¿sí? Vamos a poder iluminar un área de cultivo de 1,20 m por 1,20 m. Y acá tienen su paralelo con las luces LED, ¿sí? Fíjense que con 100 vatios tenemos el equivalente a 80 por 80 centímetros, con 200 vatios a 1 metro por 1 metro y con 400 vatios a 1,20 m por 1,20 m. Estos son todos, ¿sí? Yo tengo de 80 por 80, 2 de 100. Bueno, estás un poco corto, pero estás bien. No, te digo, 2 tengo de 100 watts. Está bien. De 100 watts y 80 por 80. ¿Es LED o es LED o es sodio? No, es LED. Ah, Es la full spectrum. está bien. Sí, a mí esto, por ejemplo, me queda corto, me parece, que es un número teórico. Para mí es un poquito más. Para mí es un poquito más. Sí, sí. Más en LED, que los LED me parece que según la calidad con los que están armados varía muchísimo. Sí, puede ser. Después me voy a fijar todos los datos que pasaste ahí a la lámpara. Estos son como referencias teóricas, Claro. digamos, ¿sí? Sí, yo uso todo del mismo LED para el mismo cultivo. Eso. Claro. De 200 watts para 80 por 80. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo un LED de 300 vatios y llega apenas al 1,5 m por metro, al metro por metro, porque es medio un rectángulo. Así que No, esto... estamos bien, entonces. ¿Cómo? Digo que estamos bien entonces. Sí, aparte, ¿qué te puede pasar? Que tengas demasiada luz. Bueno, estás desperdiciando luz, ponele. O sea, a lo mejor podés agrandar. Yo te diría que más que fijarte ahí la cantidad que tenés, pienses si no lo podés levantar un poco más para que el cono tome más superficie y a lo mejor puedes poner 2 plantitas más. Digamos, eso es lo que puede llegar a cambiar. Sí, un poco más. No te escuché lo que dijiste, se cortó. No, digo, sí, lo puedo agrandar para meter 2 plantas más, pero también puede quedar ahí. Claro, claro. Sí, estos son como referencias teóricas que después hay que ir y observarlas. Para el sodio me parece bastante más preciso. Para el LED, yo la verdad es que todavía estoy viendo el LED en floración. O sea, esa es la verdad. Para mí la gran ventaja que tiene es que no levanta temperatura. Pero yo te muestro 2 fotos de las plantas que tengo con LED y las que tengo con el sodio y decís, ah, sí, me gusta el sodio. O sea, no te cabe ninguna duda. El tiempo, todo, la penetración que tiene esa luz hacia el interior de la planta. Lo que pasa que, claro, el sodio, dentro de 20 días lo apagás porque después te sube la temperatura de una manera infernal, se te llena todo de araña roja y de botrytis y cagaste, ¿viste? No te da mucho chance. En cambio, el LED es más frío, se puede manejar de otra manera. Pero todavía yo por lo menos no tengo el panel con el que quisiera florar siempre, digamos, ¿no? Todavía no. También me doy cuenta, yo compré un panel barato y bueno, nada, si a lo mejor hubiera gastado un poco más en un panel de mejor calidad, hubiera tenido también mejores resultados en la floración. Eso es así, o sea, todo lo que yo no le pongo a la planta deviene en cosas que la planta después no me da. Si yo no le pongo luces con buena radiación energética,
bueno, seguramente voy a tener un cultivo un poquito más empobrecido. De hecho, me estoy dando cuenta que en esta etapa en donde la planta tiene que terminar de engordar los cogollos, no le está alcanzando la energía que tiene. Voy a tener que empezar a inventar mejores cosas para su nutrición. Yo estoy probando, es mi segunda instancia con este panel. Vamos a ver. Bueno, a ver, esto ya lo vimos todos. Requisitos lumínicos, ya lo vimos todos. Pimba, pimba. Bueno, la ventilación. Ustedes saben que yo pienso, ya lo dije varias veces, que para mí es más importante la ventilación que la iluminación. Esto es muy relativo, ¿no? Porque obviamente si no tenemos una iluminación correcta en un indoor, no vamos a tener buenas flores. Ahora, si no tenemos buena ventilación y pusimos plata, porque el problema acá es que lo caro no es la ventilación. Entonces le pusimos guita a todo lo otro, pero si no le ponemos los 2 pesos que necesita la ventilación, que tampoco son 2 pesos, lo más probable es que hayamos gastado la otra plata medio al pedo, ¿sí? Las plantas necesitan de un buen flujo, un buen movimiento de aire para, bueno, esto también ya lo dijimos muchas veces, pero insistimos en esto, para fortalecer los tallos, para evitar las plagas y para que se produzca realmente el intercambio de nutrientes, el intercambio gaseoso, ¿sí? Que si la planta no está activada, digamos, no se produce o se produce mucho de una manera más débil. Entonces, la circulación de aire es fundamental. Si no circula aire, la planta no tiene buena circulación ni siquiera de los productos regados, digamos, ¿no? O sea, si no hay circulación de aire, vamos a ver que la planta no larga prácticamente agua, no se seca la maceta, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con que la circulación de aire hace justamente que se produzca evaporación desde la superficie de las hojas y eso estimula la irrigación, digamos, el ascenso de los nutrientes que están a nivel del sustrato de la maceta. Acá les dejo entonces este planito, digamos, estas referencias con este mensajito final. Si van a poner un ventilador de intracción, necesita la 4ª parte de la potencia de un ventilador de extracción. Normalmente, si compramos una carpa, esto está resuelto. Si lo hacemos en nuestra casa, normalmente con poner un extractor, el intractor funciona casi solo con el agujerito. Yo pongo un buen extractor arriba y hago un agujero abajo, va a circular el aire, ¿sí? Porque el aire es caliente, asciende, y entonces yo tengo un extractor arriba y va a haber una circulación de aire. Si el lugar no es muy grande, digamos, se va a producir naturalmente esa circulación. A esto lo voy a reforzar con un ventilador para que aparte se muevan las hojas, porque ese circuito de intracción no me va a hacer mover las hojas y eso. O sea que lo ideal es poner un dispositivo de extracción-intracción y agregarle a eso un ventilador que produzca ahí que se muevan las hojitas. Les dejo también en la diapo siguiente, porque esto si no puede ser muy aburrido, páginas con buena info para calcular la ventilación y otros requisitos, ¿sí? Porque acá hay que hacer algunas cuentas. En general, como les digo, uno va y compra por la superficie que tiene que ventilar. Esa es una buena referencia para el vendedor, por ejemplo. Tengo un bañito chico, le dicen al vendedor, pero no le pueden decir que tienen un indoor. Tengo un bañito chico, o es para una cocina, ¿sí? O más o menos, porque a su vez después no vamos a fabricar, vamos a ir a comprar el extractor que venden en la casa de extractores. Así que bueno, la medida del lugar donde nosotros tengamos que poner a circular el aire es lo que nos va a dar el tamaño. Si ponemos un cooler y tenemos un cuarto de cultivo de 20 metros por 20 metros, el cooler no nos mueve nada. O sea, ahí va sentido común purísimo, digamos, ¿no? Igual nadie tiene un indoor de 20 metros por 20 metros acá, ¿no? O si no, que me invite, no sé qué hago explicándole yo nada. Bueno, y acá les dejo esto que ya lo había puesto en el otro
en el otro PowerPoint, ¿no? Obviamente, durante la floración vamos a tener requisitos especiales de riego y fertilización. Principalmente en la primera etapa vamos a utilizar todavía fertilizantes con nitrógeno, y después poco a poco los fertilizantes deberían ir teniendo menos nitrógeno y más potasio. Para los que usamos sales de cultivo como Feeding, por ejemplo, trae directamente distintas sales para las distintas etapas del cultivo, e incluso tiene sales distintas, ya sea que estamos cultivando flores índicas o flores sativas o flores híbridas. Feeding tiene un producto distinto para flora corta, flora larga y flora híbrida, ¿no? Que tiene que ver principalmente justamente con eso, con la cantidad de nitrógeno que tiene el producto y cómo lo asimila la planta en las distintas etapas. Las plantas durante flora van a requerir más riego, ¿sí? Principalmente porque los cogollos se lo comen toda el agua. Así que lo que van a observar es que se necesita más riego, y también van a ir aumentando la electroconductividad del fertilizante a medida que va aumentando, o sea que vamos avanzando en la etapa de floración, ¿no? O sea que le vamos a ir poniendo más ferti en las últimas etapas. Como les dije antes, 20 días antes ya del corte, 15 días antes ya suspendo todo tipo de fertilizado. Bueno, acá les dejo más o menos este mismo repaso que hicimos ahora, acerca de que durante las primeras semanas todavía voy a utilizar nitrógeno en la fertilización, y después van a ir cambiando las relaciones de fósforo y potasio sobre el final. Y les dejo acá esta página que también me resulta muy simpática, que ya se las mencioné creo que hoy mismo, que es de cultivo orgánico, que tiene unas cuantas recetas. A mí me gusta porque incluso, si se los conté hoy esto, me gusta porque me parece que está acá, no, bueno, no solamente tiene muchos tips para utilizar fertilizantes naturales, sino que propone una agendita y me parece que está buena. Yo quiero ir acá pero no me está llevando. Acá, vamos, a ver, ahí está. A ver si lo encuentro acá mismo. Está bueno. Miren, acá la va planteando, ¿ven? Semana por semana va planteando qué ponerle y cómo ir alternándolos. Está bueno. Está bueno. Este blog se lo súper recomiendo. Y también está bueno pensar en ordenar por anticipado qué tipo de alimentación le vamos a poner a la planta y con qué frecuencia. Y aquí está esto que les decía, que viene con esta tablita que me parece que está bastante buena, sobre todo para ordenar la fertilización, que como les decía es un problema en flora porque nos ponemos muy ansiosos y empezamos a ferti, y hacemos pelota a la planta. Entonces me parece que está bueno tenerlo anotado, ir viendo. No hace solamente 3 horas que le eché el fertilizante, no voy a tener los cogollos más compactados, o sea, bajar un poco la ansiedad porque hay cosas que no pasan de un momento para el otro. Ahí, tranquilización. Bien, y acá que tenemos, bueno, esto ya se los había comentado. Y un poco también lo hablamos al principio, que tiene que ver con el momento del corte. El momento del corte, una de las formas de determinarlo es por la madurez de los tricomas. Nosotras vamos a ir viendo que al principio, cuando empiezan a producirse estos tricomas especiales, digamos, vieron que había varios, pero bueno, estos que tienen glandulita van a ser transparentes, ¿sí?
Y esto va a ir siendo durante unas cuantas semanas, y después se van a ir poniendo más lechosos. Se están empezando a llenar de contenido, ¿sí? Y entonces ya no los veo más transparentes porque tienen líquido adentro. Y esta coloración va a ir cambiando porque primero porque va a ir llenándose más, y segundo porque los cannabinoides que están ahí adentro también se van a ir degradando. Entonces voy a ir viendo que los tricomas pasan de un color de un color lechoso a un color más ambarino. Lo ideal, según el efecto que yo quiera, es cortar entre medio de estos dos estados. Más cerca de los tricomas lechosos si yo quiero un efecto más psicoactivo, y más cerca de los tricomas ámbar si yo espero un efecto más relajante, ¿no? Más adormecedor. Bueno, acá dice, otra forma es cuando veo el 10% de los pistilos marrones, pero esa forma a mí me deja bastante que desear, justamente por esto que yo por esto que yo les comentaba, que es que a veces los pistilos cambian de color por el riego, ¿sí? Por el riego, por la proximidad de la luz. Vamos a poner acá. La otra forma para mí es por el estado de los cálices y hojas. También voy a mirar las hojas, porque una cosa que es natural durante el proceso de floración de la planta es que las hojas se vayan amarilleando, digamos, ¿no? La planta va a ir perdiendo hojas, las hojas van a ir perdiendo vigor, y también se van a ir poniendo amarillas y se van a ir cayendo. Entonces, si yo estoy haciendo un cultivo bien observado y bien, digamos, controlado, puedo ir haciendo un seguimiento también del estado y la madurez de las flores paralelo al estado de los cálices y las hojas. Si yo estoy viendo que esos cálices ya están recontrahinchados, que no se van a abrir más, que la planta perdió gran parte de sus hojas, estoy en un momento ideal para cortar, ¿sí? Si yo veo que a los cálices todavía les falta mucho, posiblemente si le acerco una lupa voy a ver también que los tricomas están cristalinos, ¿sí? Pero bueno, a veces esto de la lupa nos trae problemas porque, sobre todo en el interior, tenemos el color propio de la iluminación que tiene la planta. Entonces no nos da una buena referencia. Yo una cosa que hago sí es sacar fotos. Le saco una foto, sobre todo en exterior, porque en el interior tengo el problema del color, ¿no? Le saco una foto bien a foco y después lo agrando, ¿sí? Y ahí me voy a dar una idea, también es una idea general, digamos, ¿no?, del estado de la planta. Para mí lo mejor es ir haciendo esa evaluación de una manera conjunta. Le miro los pistilos, sí. Le miro los tricomas, sí. Le miro los cálices, sí. Le miro las hojas, sí. O sea, voy viendo la planta en su conjunto, a ver cómo está madurando, haciendo su camino hacia el final de la floración. Y corto pensando en la madurez de los tricomas. O sea, yo hago un corte temprano en general, primero porque para mi consumo me gusta más que pegue más bien para arriba, y segundo porque para hacer aceite en general me sirve más que tenga más THC, incluso si tengo menos producción. Y la otra cosa que, bueno, siempre lo digo también, es si yo hace una semana que siento que alguien me camina por la terraza, corto. O sea, ese es un punto muy importante de corte. Otro punto muy importante de corte, sobre todo ahora y después en abril, digamos, el del verano, antes del verano y después en abril, es el pronóstico de lluvia. Si yo tengo un pronóstico de 3 días de lluvia, como los que estamos teniendo ahora en Rosario, y tengo plantas para cortar, corto antes de los 3 días de lluvia. Porque después la planta va a estar toda mojada, voy a tener que esperar que se seque. Si corto con la planta mojada, corro mucho riesgo de que se me honguee la producción. Entonces,
voy a mirar la luna también y voy a mirar el clima. O sea, si yo tengo un anuncio de lluvia, bueno, corté, no voy a quedarme ahí esperando. Y si está lloviendo y veo que para dentro de 3 días y a la planta se lo banca, bueno, voy a esperar 3 días y que se lo banque la planta. O sea, la verdad es que son muchas las decisiones que nos permiten decidir cuándo cortar. Qué sé yo, la manija también es una decisión. A veces decimos, no, esto lo quiero fumar ahora, no tengo para fumar. Qué sé yo, miren, yo me saqué de acá un cogollito chiquitito de abajo porque quería fumar y no tengo nada, porque nadie me convida acá, son toda gente mala. Esa es una decisión, digamos, también. Bueno, voy cortando porque la necesito. Pero siempre está bueno ir acompañando esa decisión de algunos datos biológicos que nos ofrece la planta. Los tricomas, los pistilos y los cálices. Bien, terminé, chicos. Rapidísimo hoy. Una despachada, ¿no? Más o menos, 2 menos cuarto. Hablen ustedes. Para eso tienen que desmutearse. Me encantó la clase pop, Buah. justo lo que necesitaba para ir. Bueno, ahí dejo unas páginas de referencia para que saquen sus cuentas, para que lo tengan en cuenta, digamos. Siempre son consideraciones que tenemos a priori para poder saber cómo hacerlo bien. Y también hay que reconocer que son situaciones ideales, ¿sí? Que si las alcanzamos, bárbaro, pero en el medio muchas veces no las alcanzamos. Está bueno saber qué parte nos va a flaquear para saber a qué dedicarle más, ¿sí? Si tenemos problemas de ventilación, bueno, mucha observación con las plagas y los bichitos, por ejemplo, ¿no? ¿Más dudas y consultas? No,